Muchas gracias a todas y todos por conectarse, por conectarse a esta tercera charla en nuestro cronograma de charlas con ANALAC. Hoy estamos haciendo una charla sobre pastos y forrajes y nos acompaña el doctor Javier Bernal Euse, que muchos de ustedes conocen y conocen su trayectoria en nuestro sector ganadero y agropecuario nacional. Y entonces, pues, lo que quiero es darle la bienvenida, doctor Bernal, y tal vez pedirle que nos cuente en 2 minutos o en unos 2, 3 minutos un poco de su trayectoria y por qué llega acá para que hablemos de pastos y forrajes, sabiéndolo, la expertise y la gran experiencia que tiene usted en este campo. Muchas gracias, Felipe. En primer lugar, quiero agradecer a ANALAC, a Silveragro y a Disan, importadora de fertilizantes, por la invitación que me hicieron para estar esta tarde con ustedes. Es un gran gusto y en forma resumida, pues les puedo decir, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Medellín. En un principio trabajé en el ICA, donde tuve la oportunidad de viajar al exterior, a adelantar estudios de posgrado, de maestría y doctorado, y posteriormente pues llegué a ser director del programa de pastos y forrajes y de la división de semillas durante algunos años. A partir de ahí me vinculé con la empresa privada, más que todo como asesor, y con entidades internacionales del tipo de la FAO, con la cual estuve 26 años como consultor, y con otras como el Banco Mundial, la GTZ, la OEA, en fin, con distintas entidades públicas y privadas a nivel internacional. Y después de cumplir ese ciclo, ya por tiempo, me dediqué más que todo a hacer asesoría técnica a nivel nacional con empresas de distintas clases, más que todo empresas de fertilizantes y empresas de producción de enmiendas. También he tenido buen contacto con los importadores de semillas y con los productores de algunos otros insumos, principalmente dedicados a la producción de pastos y a la ganadería. Esto lo he combinado con docencia, con publicaciones y con algo desde la parte gremial. Con ANALAC tuve en otro tiempo un vínculo bastante estrecho, colaborábamos mucho. O en este momento tengo buenos vínculos con el Fondo Nacional del Ganado. En fin, con todas las entidades que en un momento han solicitado la colaboración. Eso ha sido en resumen pues la vida profesional. Muchas gracias y muy interesante. Aquí quienes están conectados ya pueden ir viendo cómo se va calentando esta charla y lo actual que es esta charla. Tenemos a una persona que es experta en el tema de pastos, que conoce mucho sobre de cómo funciona el mercado importador de los diferentes insumos alrededor de la producción de pastos. Entonces, pues esperamos que podamos sacarle el mejor provecho porque estamos en una coyuntura en la que llevamos más de 1 año y medio y estamos permanentemente pensando cómo podemos abordar esta compleja realidad de una manera creativa y de una manera que nos permita seguir teniendo actividades rentables en la producción de leche. Para entrar en materia, doctor Javier, nosotros hicimos una encuesta entre nuestros afiliados con una primera pregunta de ¿qué tanto conoce usted sobre la producción de pastos y forrajes en la ganadería de leche? Para ver un poco nuestros productores cómo conocen, qué tanto conocen frente a este tema. Y lo que nos encontramos es que en una escala de 1 a 5, lo que encontramos es que más del 85% está entre conozco 3 o 4 sobre 5, es decir, un conocimiento intermedio frente al tema. Por eso quisiera arrancar preguntándole por qué
es importante conocer mejor, tener en cuenta, analizar y tomar decisiones estratégicas frente a la producción de pastos si nosotros somos productores de leche. ¿Por qué eso es importante? A ver, ese punto pues se me hace muy importante, es básico, por una razón muy sencilla. Los que hayan tenido oportunidad de leer alguna vez el libro Pastos y Forrajes Tropicales, del cual soy autor, tiene en su principio una cosa que llamé los 10 mandamientos de los pastos. Y el primero de ellos es: el pasto es un cultivo y como tal tiene que ser considerado. Nadie hace un cultivo de nada, simplemente lo siembra y lo deja tirado. Si yo estoy cultivando algo con un fin determinado, tengo que hacer toda la serie de prácticas, de labores, de funciones para que ese cultivo sea exitoso. Ahora, ¿por qué deben ser exitosos los pastos? Simple y llanamente porque son la base de la alimentación del ganado. Cualquier otro alimento que ustedes le suministren a los animales son complementos a la alimentación forrajera, pero siempre en el fondo va a haber un forraje, llámese pasto verde, llámese heno, enolaje, ensilaje, cualquier cosa que ustedes le estén dando al animal como base de la alimentación es un forraje. Nunca está uno dándoles como base del forraje maíz, granos de maíz o concentrados o cosas de ese tipo, o residuos industriales. Esos son auxiliares, son complementos, pero sí, como su nombre lo dice, sirven para complementar lo que los forrajes por algún motivo y en algunas circunstancias no le pueden suministrar al animal. Por ejemplo, más proteína, más energía, más fibra. Entonces, eh, complementando esa dieta básica, se llega a tener una mayor producción y una mayor productividad. Eso es básicamente el motivo por el cual el pasto debe ser considerado como un forraje y manejado como un forraje. ¿Y ese manejo qué implica? El manejo implica tomar una serie de decisiones y realizar una serie de prácticas con dos finalidades. La primera, producir más. Al animal lo que le importa es bastante comida. En el caso de los rumiantes, ustedes saben que son unos animales con un apetito muy grande, un animal que se consume el 10-12% de su propio peso diariamente en materia verde o el 2,5% de su peso en materia seca, pues es un animal que come de una manera desaforada. Si uno hiciera lo mismo, no nos quedaría tiempo para más. Entonces, ve uno qué tan importante es la producción de forraje. Y en segundo lugar, la calidad. Entonces, lo que se busca con el manejo de las praderas es producir más forraje de mejor calidad. Si a mí me preguntan cuál de las dos cosas es más importante, la cantidad o la calidad, yo sin dudarlo, sin vacilar, respondería la cantidad. Yo prefiero que el animal reciba una buena cantidad de forraje, así no sea la mejor calidad, que un poquitico de forraje de muy buena calidad que lo va a dejar con hambre y no va a poder llenar las necesidades que tiene. Entonces, en eso consiste el manejo de los forrajes, o manejar pues, el pasto como un cultivo. Producir bastante y producir lo mejor que se pueda. No es que se vaya a buscar entonces producir forrajes de inferior calidad, pero sí combinar y hasta donde se pueda mantener un balance entre los dos factores, la cantidad y la calidad. Muchas gracias. Quedamos con ese mensaje de tener un buen balance entre cantidad y calidad y algo muy importante que oímos mucho, pero ya le cuento un poco los resultados de esa pregunta en la encuesta para que podamos enviarle un mensaje a nuestros productores. Y decimos que debemos manejarlo como un cultivo que se siembra, se cuida, se mantiene,
se cosecha en el término que debe ser. Pero al ir a preguntarle a nuestros productores frente a cómo entiende usted la producción de pastos y cómo hace usted su producción de pastos, lo que nos cuentan es que solo el 65% de los productores lo piensa así como debiera ser, y es como un cultivo que se siembra, se mantiene, se cosecha y se trata como cualquier otro cultivo de nuestro sector agropecuario al cual hay que cuidar. Tenemos ese 66% más o menos. Tenemos un 31% que dice, yo entiendo la producción de pastos, pero solo uso prácticas agronómicas para optimizar mi producción de pastos ocasionalmente, esporádicamente. Y sigue existiendo un porcentaje de más o menos el 6% en donde dice, yo no manejo los pastos como un cultivo. ¿Qué decirle a ese casi 34% de productores que todavía no ven la producción de pastos como un cultivo que debe ser manejado estratégicamente y con decisiones de producción tipo cultivos? ¿Qué decirle a esos que todavía tienen la oportunidad de entender mejor y de mejorar sus prácticas en términos de la producción de pastos? Yo les diría que reflexionen un poquito porque están perdiendo dinero y están perdiendo tiempo. Están perdiendo dinero porque el animal, si no está bien nutrido, no va a responder bien en sus fases reproductiva en primer lugar y productiva en segundo lugar. Entonces van a empezar los problemas de las vacas que no se reproducen cuando uno quisiera, con la rapidez que uno quisiera, y las producciones muy bajas y las lactancias muy cortas. Es decir, hay una cantidad enorme de factores que se afectan si no hay una buena pradera en la explotación. Entonces es la base, como les dije ahora, sigue siendo la base de todo el andamiaje productivo de la ganadería de leche y de la de carne también, de ambas. Pero en el caso de la leche es mucho más sensible, es mucho más susceptible. Entonces, el pasto jamás puede ser tratado como el segundón dentro de las explotaciones. Debe estar en primera línea, al igual que el animal. Yo no les recomiendo a nadie tampoco que tenga un animal de excelente calidad en un pasto malo, ni un animal muy bueno comiendo un pasto pésimo. Entonces, ninguna de las dos cosas, entre calidad de la pradera y calidad del animal, debe haber también un balance. No sé si quedó claro lo que dije anteriormente, tal vez no quedó muy claro, pero ese balance se debe mantener también en cuanto al animal y al pasto. No es práctico ni económico mejorar la calidad de los animales. Muchos ganaderos tienen la tendencia a mejorar la calidad genética de sus animales. Entonces empiezan a importar semen, compran terneras de alto pedigrí, en fin, hacen una serie de cosas, pero si no tienen previsto alimentarlos bien, es tiempo perdido y dinero perdido. Entonces, nuevamente vamos al equilibrio que deben tener las cosas. Se debe ir mejorando al tiempo, simultáneamente, la cantidad y calidad de la pradera con la calidad de los animales y posiblemente también la cantidad de ellos, porque la finca va a tener una mayor capacidad de carga cada vez. Pero no se puede disparar ninguna de las dos cosas. A mí me tocó mucho ver en otra época que traían aviones llenos de animales de más de 90 puntos, aviones charter, que llegaban aquí y los largaban en una manga de Kikuyo, donde el pasto no alcanzaba los 5 centímetros de altura, y empezaban los problemas al día siguiente. Empezaban los problemas nutricionales, digestivos, reproductivos, productivos, de todo tipo. En todo caso, más de una vaca por encima de 90 puntos me tocó verla en el gancho, en la carnicería de la esquina, por falta de comida. Entonces todo eso tiene que ser balanceadito.
Perfecto, pues aquí vamos viendo y para quienes se conectan, pues estamos ya con varios mensajes. El primero, el pasto dentro de una producción ganadera de leche debe ser prioridad y debe manejarse de manera adecuada y como un cultivo. Debe buscarse ese balance entre calidad y cantidad y el mejoramiento genético no puede ir solo, el mejoramiento genético tiene que ir acompañado con todo el desarrollo y el trabajo en pastos para que el productor pueda ganar o tener los mejores resultados. Cualquier cosa que se haga diferente y que en donde no se haga esto de manera paralela, ya nos decía el doctor Bernal que termina siendo un costo muy grande porque no se van a lograr las productividades ni la sanidad que se logra si ambas cosas se hacen de manera paralela. Moviéndonos un poco a nuestro segundo tema, que es tal vez lo que responde a una de las preguntas que nos han hecho y con ese enfoque de cómo tener una sostenibilidad de las praderas y cómo entender cómo tomar las decisiones frente a renovación de praderas. Sé que aquí hay varios aspectos que se deben tener en cuenta, doctor Javier. ¿Por qué no nos cuenta acá qué factores debemos tener en cuenta, cómo debemos abordar cuando vamos a pensar en renovación de praderas? Bueno, hay una serie de prácticas que llevan directamente a obtener una pradera de mejor calidad y de mayor productividad. Esos factores se pueden clasificar primero que todo en factores de manejo de la pradera misma y segundo en factores de utilización de la pradera, establecer rotaciones en el tiempo adecuado, darle a las plantas el descanso que requieren para que alcancen su mayor valor nutritivo y su mayor producción, en fin, una serie de cosas grandes. Pero lo primero es ver cómo está mi pradera en su composición botánica y para eso tengo que conocer el suelo y el clima. Si el ganadero no conoce bien su suelo y su clima, es muy difícil que sea eficiente en la producción. Una vez que él conozca el clima, que eso lo puede conocer muy fácilmente, tenemos datos climatológicos de todas las épocas del año durante muchos años, entonces basta con estudiar un poquito con qué cuento, porque además de una finca a otra, los cambios son bastante grandes. Uno no puede pensar en que voy a tener la misma producción y la misma productividad en dos fincas simplemente porque están cerca la una de la otra. Resulta que en una las heladas son más fuertes, en otra llueve más, en la otra hay más radiación solar, en fin, hay una cantidad de variaciones en cuanto a clima. En cuanto a suelos, ni hablar. En el trópico tenemos variaciones de suelo en distancias muy cortas. A veces en unos cuantos metros nos cambia completamente un análisis de suelos. Y en el trópico húmedo o el trópico alto que llamamos aquí en Colombia, tenemos unas características generales, no son en todos los suelos del trópico alto, pero en la mayor parte, que son acidez, presencia de hierro, presencia de aluminio, escasez de fósforo, escasez de calcio, de magnesio, contenido variable de potasio y generalmente contenidos bajos de azufre y de elementos menores. Entonces hay que conocer muy bien el suelo. Yo no puedo, aquí vamos nuevamente, aquí uno no puede ir contra la naturaleza y tratar de violentar las cosas. Yo no puedo llegar a meter en un suelo, sin hacerle nada, uno de los raigrases nuevos que nos están trayendo del exterior, que son materiales excelentes, híbridos o tetraploides, o en fin, distintos tipos de materiales muy buenos para producción de leche, bien adaptados a las condiciones de clima, pero generalmente hay que corregirles las condiciones de suelos para que no se acaben muy rápido, para que puedan producir bastante, puedan manifestar todo su potencial y puedan ofrecerle a nuestros animales lo que ellos verdaderamente tienen. Alto contenido de nutrientes,
alta calidad en cuanto a digestibilidad y alta capacidad productiva. Entonces, ese punto es el primero de manejo. ¿Qué voy a sembrar? Una vez que decido, sí, voy a mejorar mi pradera, que normalmente aquí están en Kikuyu. Entonces, ¿con qué mezclo ese Kikuyu? Esa es la primera pregunta. Generalmente dicen, bueno, entonces hay que hacer una resiembra o hay que hacer una renovación de la pradera o hay que cambiar toda la pradera y voltearla completamente. Entonces, en cada caso, vale la pena hacer un análisis detallado de costos, de problemas que se pueden presentar, de facilidades que tenemos disponibles y ver cómo mejoramos el suelo. El clima es muy difícil mejorarlo, lo único que le podemos hacer significativo es riego y drenaje. Pero hoy en día ponerse uno a pensar en riego es costosísimo, porque además cuando las plantas necesitan riego no hay agua. Y cuando está lloviendo pues no necesita el riego. En segundo lugar, el drenaje. El drenaje daña muchas praderas en Colombia, más de lo que uno piensa. El exceso de humedad de los inviernos, sobre todo desde que ha ido cambiando la distribución de las épocas secas y húmedas, y hoy en día tenemos unas épocas húmedas muy fuertes. Entonces, durante esas épocas húmedas tan fuertes, se inundan muchas praderas y se pierden muchas siembras. Por ejemplo, los raigrases no son muy tolerantes a las inundaciones. Entonces, si tenemos un montón de inversión en una pradera mezclada Kikuyu raigras y se nos inunda, es probable que tengamos una pérdida grande por ese motivo. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer para mejorar las condiciones químicas del suelo? Generalmente la enmienda. Yo diría que en el 90-95% de los suelos del trópico alto hay que hacer enmiendas de uno u otro tipo. Hoy en día están muy en boga las enmiendas químicas complejas o las químico-orgánicas. Las químicas complejas son las que mezclan distintas sustancias simples, como por ejemplo las cales con roca fosfórica, con silicato de magnesio, con sulfatos, en fin, con sustancias de origen natural y casi todas de origen nacional. Entonces, ese, por ejemplo, es un renglón que tenemos que utilizar ante las nuevas condiciones que se están presentando en el mundo. Y en segundo lugar, esas sustancias, mezclarlas con materia orgánica. Anteriormente, hace unos años, se había llegado al punto en que la materia orgánica era, por decirlo de alguna manera, un encarte en las fincas. No sabía uno qué hacer con los excrementos y con los desechos de la ganadería. Hoy en día, se quedan ustedes aterrados del precio que tiene, por ejemplo, una porquinaza seca. Está por encima de 100.000 pesos la tonelada, recogida en finca y sin moler. Entonces, esos materiales no solamente han cogido valor, sino que son realmente muy útiles. Una porquinaza, por ejemplo, tiene prácticamente todos los elementos nutritivos que requiere la planta. Es un fertilizante de bajo grado, entonces hay que ver cómo lo maneja uno para mejorar la solubilidad de esos nutrientes que tiene la porquinaza, cómo los puede utilizar el pasto y cómo disminuimos o no somos tan dependientes al menos de materiales químicos de síntesis que en su totalidad son importados. Esos materiales químicos de síntesis vienen desafortunadamente en gran parte de zonas como Rusia y Ucrania. Entonces ya ustedes se imaginarán qué va a pasar, no solamente ya, que irá a pasar en 1 y 2 años, donde Ucrania va a quedar arrasada y quién sabe para dónde irá a coger esto, qué represalias irán a tomar contra los otros, en fin. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Ya, por ejemplo, en algunos sitios, incluso de los llanos, en la altillanura, estamos trabajando con porquinazas. Ustedes saben que ya están muy comunes las explotaciones grandes de cerdos. Estamos trabajando con porquinaza y con residuos orgánicos, por ejemplo, de la caña de azúcar, de la producción de
alcohol carburante. Esas cosas las estamos utilizando no en las cantidades excesivas que en algún momento se recomendaron. Es que hay que aplicar 10 toneladas de enmienda por hectárea. Eso no hay ningún pasto que aguante 10 toneladas de enmienda por hectárea. Hay que vender la finca. Entonces, eh, aplicando cantidades moderadas, frecuentes, porque además esas enmiendas se descomponen muy rápidamente, las orgánicas, y las minerales reaccionan también muy pronto en suelos tan ácidos y con tanto hierro y tanto aluminio, y se fijan. Entonces, hay que estar aplicándolas con frecuencia, seleccionando bien las especies que se van a tener, que toleren bien esas condiciones y tratando de disminuir lo que son productos como las ureas, como los triples, como esos productos que son muy buenos, indudablemente, pero las condiciones en este momento no están como para utilizarlo en grandes cantidades. Entonces ahí nuevamente volvemos a lo mismo, hay que dar un balance entre lo que tenemos, entre lo que debemos aplicar para poder tener una nutrición adecuada de las plantas. En la sabana estamos aplicando exactamente lo mismo. Estamos utilizando residuos vegetales debidamente compostados, molidos, algunos de ellos enriquecidos con microorganismos y minerales, enmiendas minerales hechas con distintos tipos de cales, roca fosfórica y silicatos, básicamente, pero enriquecidos con microorganismos. Entonces esos microorganismos se encargan de descomponer, por ejemplo, la roca fosfórica, de solubilizar ese fósforo que tenemos ahí en forma de fosfato de calcio, que es de muy baja solubilidad, y convertirlos en fosfatos de mucha más solubilidad. Simultáneamente con el calcio estamos reaccionando algunos de los y con el silicio sobre todo, reaccionando algunos de los compuestos de aluminio del suelo y haciendo compuestos inocuos para las plantas. Entonces, hay mucha manera, hay que estudiar, hay que trabajar y hay que ensayar, pero de todas maneras siempre teniendo como mira que el pasto es el objetivo, que el pasto es lo que tenemos que producir a buen precio y en gran cantidad para poderle dar a los animales y que ellos nos devuelvan eso en bastante leche. Pues muchas gracias y aquí quiero contarles tal vez un par de detalles de una reunión en la que justo estuvimos hoy. Hoy estuvimos y ahorita pasando también un poco a entrar en más detalle de lo que ya menciona, doctor, de cómo actuar ahorita en este escenario tan complejo que estamos viviendo en el mundo frente a muchos temas y en este caso en particular frente a los fertilizantes. Hoy estamos en la asamblea de Agrosavia y en la presentación que nos hicieron nos recomendaron un estudio que ellos han hecho en donde toman esos desechos que hoy son subproductos de la avicultura y de la porcicultura y hacen la evaluación técnica y la evaluación económica de si eso se manejara adecuadamente y se incorporara dentro de procesos de fertilización orgánica, eso qué potencial tiene para participar en ese mercado de fertilizantes. Y lo que se llegaba es que sumados esos dos sectores y manejado de manera adecuada, con esos subproductos de la agricultura y de la porcicultura se podría llegar incluso a una equivalencia de más o menos el 20% del mercado de las fuentes de nitrógeno, fosfato y potasio. Entonces ahí uno ve que la oportunidad existe, que claro que hay que trabajar, hay que estudiar y para poderla realizar, pero que ve uno que aunque no lo reemplazará totalmente o no lo puede reemplazar totalmente, sí hay una alternativa que sectorialmente podríamos aprovechar. Y segundo, quisiera como compartir también esta pregunta que le hicimos a nuestros productores en la encuesta. Le dijimos, sabemos que llevamos más de un año y medio en una coyuntura en donde la urea se ha triplicado, las fuentes de fosfato se han más que duplicado, al igual que las fuentes de potasio, y que tenemos orígenes
todos internacionales o la mayoría internacionales, entonces dependemos mucho de lo que esté pasando en el mundo y por eso estamos en parte viviendo esos costos tan altos en fertilizantes. ¿Qué no? Y le preguntaba a nuestros productores, sabemos que están en ese nivel de costos tan altos, ¿usted qué ha hecho frente a sus pastos? El 43% nos dijo, mire, con mucha dificultad he mantenido los niveles de fertilización. Y con mucha dificultad me refiero a altos costos, a la logística y la proveeduría que se hace cada vez más compleja y no siempre el producto está disponible cuando debería estar disponible según los tiempos de mi actividad productora. Entonces, el 43%, aunque con dificultad, ha logrado mantener esos niveles de fertilización. El, el 29% aproximadamente dice, yo sí he reducido la fertilización y eso pues, claramente se me ha traducido en menores niveles de producción. Hay un porcentaje también importante que dice, oiga, he encontrado alternativas y un 23% dice, mire, yo he logrado reemplazar parte de la fertilización que se hacía con fertilizantes químicos, la he logrado reemplazar con fuentes orgánicas de fertilización y un porcentaje muy bajo dice no necesitar fertilización. Y en ese sentido, y un poco con este paréntesis que hago, y metiéndonos un poco más en detalle en lo que ya nos venía usted contando, ¿cómo podemos afrontar en cada una de nuestras fincas ese reto de estar en costos muy altos, con esa complejidad de que desde Rusia vienen muchos de esos fertilizantes y lo que pareciera es que eso va a seguir en aumento de precios? ¿Cómo podemos lograr un balance entre la fuente química y la fuente orgánica para poder mantener un nivel de producción de pastos que nos permita seguir impulsando nuestra producción lechera? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones se podría llevar el productor para en su día a día ir investigando, entendiendo, trabajando y lograr moverse hacia ese balance que le permita seguir impulsando su producción lechera? Bueno, en primer lugar, tenemos que tratar de que los pastos sean más eficientes en la utilización de los nutrientes que se le agregan. Hasta el momento hemos sido relativamente tranquilos en ese aspecto. La urea ha sido tradicionalmente un fertilizante relativamente barato hasta hace muy pocos años o muy poco tiempo. A mí incluso me dicen muchos ganaderos que es que yo el año pasado todavía conseguía urea a 80.000 pesos el bulto y vale 220. Entonces les digo yo, no, y de ahí verá que se va a poner a 300. Y reemplazar una urea de 46% de nitrógeno con una materia orgánica del 2% de nitrógeno es complicado. Habría que poner unas cantidades demasiado altas. Pero entonces lo que tenemos que hacer es que poniendo un poquito de urea más un poco de materia orgánica, pero creando unas condiciones al pasto para que pueda utilizar ese nitrógeno, que no sea nitrógeno que se vaya en el agua, en lixiviación o escorrentía, o que reaccione y se pierda en forma gaseosa y se vuelva más bien en un gas de efecto invernadero o en un contaminante del aire. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que la planta pueda absorber bien esos nutrientes. ¿Cómo se nutre la planta? Por la raíz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle a la planta las condiciones para que pueda producir bastantes raíces. Hay una relación directa que está muy conocida entre la raíz del pasto y la parte aérea, el follaje, el forraje que produce. Nunca se da un pasto muy fértil, muy alto, que le llegue a uno a la rodilla con una raíz de 5 centímetros. Ni a la inversa. Un pasto que tenga una buena raíz siempre produce un buen forraje, una buena cantidad de forraje. La verdad es que hay que ver cuáles son las raíces buenas, qué condiciones requiere una raíz. Ella es susceptible a algunas cosas, como por ejemplo la toxicidad por aluminio y por hierro. La afectan bastante, la hacen perder su habilidad para tomar agua, la hacen perder su habilidad para tomar nutrientes y transportarlos. Entonces hay que lograr todo el sistema, que todo el sistema funcione, que todo el sistema esté trabajando desde una buena raíz, unas buenas condiciones químicas en el suelo para que
el pasto pueda tomar la fertilización que uno le, o los nutrientes que uno le suministra. Lo que sí está claro es que no se trata de grandes cantidades de fertilizante. Ese principio de que tranquilo que yo compro todo en bultos de colores en los almacenes y ahí me vienen los triples, los cuádruples, los que tienen mucho, los que tienen poco. No, eso no, hay que hacer una nutrición racional del forraje para poder tener una labor bien hecha, económica y rentable. El precio de la leche no está tan malo. Eso es lo que les ha permitido a los ganaderos pasar por lo menos este año y han pedido bastante bien enmiendas y fertilizantes. Yo estoy metido en ese medio y me doy cuenta de la demanda, pero podemos ser todavía más eficientes, hacerlo más científicamente, por llamarlo de alguna manera, eh, procurar siempre el bienestar de la planta. Es que ya es un hecho que, por ejemplo, el animal tiene que tener mucho bienestar para poder producir. Pero resulta que la planta también necesita tener determinado grado de horas de oscuridad, determinadas horas de luz, determinado grado de humedad en el suelo, solubilidad de los nutrientes, todo eso, para poder crecer y poder desarrollar todo su potencial. Entonces, en esa área de las enmiendas, del acondicionamiento del suelo y de la nutrición es mucho lo que tenemos que hacer ante estas nuevas circunstancias, sin por eso ir a satanizar pues, los productos importados o los productos de síntesis o que no volvamos a aplicar urea. No, no, no se trata de eso. Se trata de hacer cada cosa en su momento. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la utilización que ahora mencionaste, de lo que dice el ICA de los residuos de avicultura y de porcicultura, he visto fincas en los llanos donde están aplicando permanentemente una mezcla de todos los residuos que salen de las explotaciones porcícolas con agua. Esas instalaciones tienen que vivir lavándolas y los cerdos allá tienen que vivir bañándolos porque no se asfixian, sobre todo cuando ya van estando cebados. Entonces, esa agua que sale la están aplicando directamente a los potreros y tienen unas cargas de ganado bovino impresionantes y unas pastadas, incluso en el verano tuve la oportunidad de ver unas praderas lindísimas en parcelas pequeñas, con pastos mejorados como el Mombasa, pastos ya pues de mayor calidad que lo que se veía anteriormente en la altillanura. Y muchos de esos porcicultores dicen, están trabajando en tierra arrendada y dicen, de aquí el dueño me deja sacar lo que quiera, menos los residuos de los animales. Eso sí se quedan aquí todos. Yo pongo el cerdo, lo engordo, pero todo lo demás se queda aquí, porque ese es gran parte del negocio que está haciendo el ganadero. Entonces yo creo que vamos bien, yo creo que estamos tomando conciencia de una cantidad de circunstancias que nos van a llevar a ser mucho más eficientes en la producción ganadera. Nos va a obligar a ser más eficientes. Eso es lo único bueno que tienen las crisis, que lo obligan a uno a mejorar. De acuerdo, y creo que este tiempo ha marcado eso porque nos ha hecho ver esas alternativas que ya después de varios meses pues ya las vemos como prácticas cada vez más utilizadas. Y pues eso es en buena medida por la crisis a la que nos enfrentamos. Acá pues muy importante recalcar ese mensaje de tenemos que encontrar alternativas que se combinen y que se utilicen en conjunto con la fertilización química, uno, y dos, buscar las formas para que la absorción de esas fuentes de nutrientes sean las más eficientes y podamos tener pastos mejores en mayor cantidad para nuestros animales. Eso sumado a los temas ambientales, a las buenas prácticas que cada vez son más exigentes en nuestro sector agropecuario, en algunas zonas del país también a la presión que hay frente a la urbanización de zonas rurales y que hace cada vez más difícil encontrar
lugares aptos y con las mejores condiciones para la producción, pues todo eso nos lleva a entender cada vez en mayor detalle cada uno de los elementos que componen nuestra producción lechera. Y en particular uno muy importante sobre el que queremos preguntarle, doctor Bernal, y es el de conocer la capacidad de carga que tenemos en nuestras fincas, de tal forma que al conocerla sepamos cuál es el número de animales que puedo tener ahí, al cual le puedo sacar el mayor potencial y que no esté ni en su utilización de esa capacidad de carga ni en sobreutilización para que yo logre optimizar y tal vez maximizar mi resultado integral de la producción lechera. En términos de conocer esa capacidad de carga, ¿qué recomendaciones, qué aspectos, qué tips tenemos para darle a nuestros productores? Bueno, ese solo tema nos daría para una charla completa, de 1 hora por lo menos. Pero en términos muy generales, desafortunadamente la producción es estacional, no es una cosa lineal. Uno puede la producción le varía con el clima, le varía con las condiciones de temperatura y humedad, y desafortunadamente uno no puede variar la población animal con esa misma agilidad y con esa misma velocidad. Tendría que estar comprando y vendiendo animales todos los días. Entonces eso es imposible. Entonces lo que tiene que hacer es cargar la finca. Primero que todo, conocer muy bien el potencial de producción de la finca. Y eso se hace con muestreos a lo largo del año, en la época seca, en la época húmeda, antes de las heladas, después de las heladas, en fin, en las buenas y en las malas. Saber uno más o menos con cuánto forraje puede contar. En segundo lugar, no tener muchos más animales de los que la finca le puede soportar buenamente, a menos que esté dispuesto a comprar comida de afuera para complementarla. Llámese heno, enolaje, ensilaje, lo que quiera. Y en tercer lugar, si uno puede hacer agricultura. Yo recuerdo un gerente del ICA de mi época, que fue el primer gerente extraño al sector agropecuario que tuvo el ICA. Y tuvo mucha resistencia porque venía de afuera y tenía una profesión diferente a la nuestra. Y sin embargo el tipo era de una lógica tremenda. Me acuerdo que él saludaba a un ganadero y le decía: hola fulano, ¿cómo va la agricultura de tu ganadería? Esa es la primera vez que le oí decir a alguien eso. Y se pone uno a analizar y resulta que si yo tengo una base agrícola buena, puedo tener una ganadería buena. Pero si yo no tengo una base agrícola buena, es decir, ni soy cultivador de forrajes, ni soy cultivador de especies temporales como maíz, avena, cebada, sorgo forrajero, lo que sea, pastos de corte. Pues entonces tampoco, ahí sí que menos voy a poder ser un buen ganadero. Entonces, el ganadero que menos sufre es el que no carga la finca demasiado, que le sobra forraje en invierno, y ese forraje que le sobra en invierno lo conserva y lo suministra en el verano cuando le está faltando pasto verde. Entonces hay que hacer algo de ese tipo, y para eso hay que conocer muy bien cuánto me produce la finca. Eso no hay vuelta. Cuánto me producen los potreros buenos, cuánto me producen los potreros buenos fertilizados y bien manejados, qué tengo que hacer para mecanizar algo, para guardar algo de forraje, o dónde puedo hacerlo. Hay mucha gente que tiene su ganadería más o menos bien cargada, aquí en la sabana sobre todo, en el trópico alto, y cultivan algo de comida en tierra cálida, por ejemplo, o en clima medio, y la traen. Es decir, hay alternativas. No estamos pues todavía encerrados y que ya no tenemos más para dónde crecer y que se nos va a juntar el cielo con la tierra. No, tenemos muchas alternativas y muchas posibilidades, tanto en el trópico alto como en el medio y en el bajo. Muchas gracias y lo hemos visto. Justo cerramos la semana pasada una ronda por el Valle del Cauca en la que vimos a productores de todos los tamaños y a productores con una visión muy empresarial de su producción lechera y metiéndose mucho en conocer cada vez más al detalle desde el principio de su actividad hasta el final, y claro que en esto eh, se incluye y se aborda todo el tema de producción de pastos. También vemos eso que usted dice, en donde
los productores pueden tener su producción de leche en una parte y complementan con cultivos en otras partes del país de una manera que tiene lógica productiva y lógica de negocio. Miren, Frente a esto, lo que es... sí, ¿sí? miren ustedes, por ejemplo, los lecheros de los Estados Unidos y de México. No hay uno solo que no sea agricultor. Todos son agricultores. Tienen sus épocas de fertilización, que son más agricultores que ganaderos inclusive. Hay épocas que tienen todo el ganado seco y ellos están dedicados únicamente a producir comida para la estación siguiente. Y eso, pues hay que ir combinando las cosas, ¿no? No es que les vaya a decir que entonces se vuelvan agricultores, no, pero sí que le combinen un poquito. Sí, perdón Felipe por la interrupción. Y en esto, no, gracias por la aclaración. Y en esto hay una gran cantidad de profesionales en nuestro sector agropecuario que nos pueden asesorar porque pues ya vamos viendo que este es un tema que es solo una parte de la producción lechera, que es una parte fundamental, pero que tiene un nivel de detalle profundo en donde nos invita a conocer, a estudiar, a probar, a asesorarnos de los que saben. Y en esto sabemos que tenemos profesionales que conocen muy bien empresas que participan en el sector que, como Silveragro, que también conoce muy bien y puede asesorar en esto a los productores. Entonces aquí queda la invitación a que sigamos explorando, sigamos metiéndonos en nuestras fincas y nuestras actividades productivas a entender ese detalle, que ahí nos vamos a dar cuenta cómo podemos encontrar esas alternativas, qué ventajas, qué desventajas, qué debilidades tenemos y así cada productor que conoce muy bien lo que hace, pues va a ir tomando decisiones informadas. Creo que aquí hemos ido abordando las preguntas que nos han hecho, doctor Javier. Tal vez me queda una que ya creo que se ha abordado de lado la respuesta. Nos han preguntado frente a plagas en la producción de pastos y cómo mitigarlas. Creo que parte de lo que usted nos ha contado durante esta charla tiene que ver con la prevención o la mitigación del impacto que las plagas pueden tener en reducir la calidad o la cantidad de los pastos. Frente a eso, ¿qué nos puede contar? Bueno, hace unos años, pues ya uno no, lo que hace es contar la historia de patria. Eh, en un principio, cuando yo empecé a trabajar en el programa de pastos y forrajes, a nadie se le ocurría que una plaga pudiera ser limitante en un potrero de quicuyo, por ejemplo. Fue muchos años después de empezar a trabajar que empezaron a aparecer plagas como el chinche, como el blisus, como los cucarrones, como de las distintas plagas que tenemos hoy en día, e incluso enfermedades, rollas, distintos tipos de hongos, e incluso bacterias y hasta virus. Entonces, a medida que se va manejando la pradera como un cultivo, es lógico que empiecen a aparecer plagas, porque entre otras cosas, al mejorar la calidad del pasto, se vuelven atractivas para las plagas. Entonces, anteriormente no comían sino maíz y trigo, pero como ya no hay maíz y trigo en la sabana, pues comen pasto y si está fertilizadito y cuidado, pues cuánto mejor. Y tienen un gran sentido de selección. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, como hay plagas que atacan más duro al ryegrass, hay otras que atacan más duro al horchoro, por ejemplo, por decir algo. Y ha habido que entrar en programas de control que anteriormente no existían. Yo he sido muy enemigo de los insecticidas, de entrar directamente a aplicar insecticidas. Y con Analac, hace unos años, hicimos todo un programa, recuerdo, y con el Fondo Nacional del Ganado, sobre manejo del chinche de los pastos. Y encontramos que lo más eficiente era cortarle el ciclo de vida. ¿Cómo se le cortaba? Con pastoreo, con rotaciones y alturas de pastoreo adecuadas, con aplicación de ciertos fertilizantes, le daban mucha resistencia. Por ejemplo,
enmiendas y fertilizantes que tuvieran calcio, magnesio, azufre, le daban mayor tolerancia a estos insectos chupadores. En cambio, cuando se abusaba del nitrógeno, cuando se ponían dosis muy altas de urea, los ataques eran peores. Y veía uno las praderas amarillas, a pesar de que tenían unas dosis altísimas de urea. Entonces, todo eso hizo que fuéramos desarrollando unos sistemas, en primer lugar, de manejo. En segundo lugar, aplicaciones, pero no necesariamente de tóxicos. Eh, yo recuerdo que ensayamos aplicaciones de sustancias vegetales, derivados de plantas, extractos de plantas, aplicábamos ciertas sales, por ejemplo, una que daba muy buen resultado era el sulfato de magnesio, más o menos concentrado. Entonces el bichito le huía al sulfato de magnesio. Pero desafortunadamente las casas productoras de químicos metieron de una vez los insecticidas y empezaron a hacer aplicaciones a diestra y siniestra de productos como el Dorsban y otros tantos que hay en el mercado hoy en día muy comunes. Después hay una plaga que yo no le hago mucha fuerza porque es que me da miedo hasta mencionarla, que es el Blisus. El Blisus es una plaga muy difícil de controlar, da en todos los climas, desde el más caliente hasta el más frío, muy difícil de localizar. Uno empieza a ver los parches quemados y cuando empieza a esculcar es que se da cuenta que es el famoso chinche de la raíz, que se localiza en el cuello donde se unen la raíz y el tallo, chupa la savia, pero inyecta una toxina muy fuerte. Eso sin contar otras plagas, pues que, por ejemplo, en clima cálido, el mión de los pastos, o salivita, o salivazo, que también es otra plaga que nos ha dado durísimo toda la vida en clima caliente. Eh, hay los defoliadores, afortunadamente esos generalmente pasan y las langostas y cosas de ese tipo hacen un daño muy grande, pero pasajero. Entonces ahí también hay que manejarlos con mucho cuidado, no desesperarse uno y no ponerse a aplicar enormes cantidades de insecticida. Yo no sé si ustedes han visto, me imagino algunos han visto lo que es una manga de langosta en los llanos orientales, atacando la pradera. La deja lista para preparar, no deja nada verde. Y se tiene que encerrar uno en el carro porque se le meten al carro por todos los lados, por las ventanas, por el radiador, por todos los lados. Son verdaderas masas de langosta, pero van migrando. Ellas van pasando y van siguiendo de largo, afortunadamente. Entonces, yo creo que hay que hacer un manejo integrado de las plagas. El famoso MIP, el ICA es especialista en eso. Saben muchísimo para cada plaga cuál es el mejor manejo, cuándo aplicar y cuándo no aplicar y qué tipo de productos aplicar en cada caso. Pues, muchas gracias y ya aproximándonos a la hora, pues vale la pena resaltar el mensaje de los pastos tienen que ser prioridad para cualquier productor de leche. En eso tenemos que buscar el balance entre cantidad y calidad para lograr los mejores resultados en nuestra producción de leche. Eso implica esforzarnos por entender muy bien nuestras fincas, su capacidad de carga, nuestros suelos, nuestro clima, y en la medida que nosotros vayamos entendiendo eso, vamos a ir tomando decisiones informadas sobre nuestra producción de pastos, vamos a ir mejorando la alimentación de nuestros animales y vamos a poder ir avanzando y evolucionando en los resultados que tenemos. Dentro de esto hay un montón de detalles, también está el balance que podemos probar ahora entre las alternativas orgánicas que hay a las químicas, dada esta temporada de más de año y medio en donde los costos han estado supremamente altos. Entonces, acá queda un mensaje de abrir y de seguir alimentando esa curiosidad de los productores para que se metan en mucho más detalle de esto, entendamos mucho mejor cada uno de estos detalles y podamos encontrar alternativas ante
la difícil situación que se vive y se ha vivido en el último tiempo en materia de costos. Yo creo, doctor Javier, que aquí ya hemos resuelto varias de las preguntas o la mayoría de las preguntas que nos hicieron por diferentes medios durante esta semana y aproximándonos a la hora quisiera primero agradecerle a usted por el tiempo, por todos esos consejos y esas recomendaciones que nos abren la curiosidad y nos dan herramientas para salir mañana a hablar con nuestros trabajadores, con nuestros aliados, con nuestros proveedores para avanzar en esto. Y segundo, también darle las gracias a Silveragro que nos ayudó a que esta charla fuese posible. Eh, para todos los que y todos los que están conectados, muchas gracias por haberse conectado. Esta charla también va a quedar guardada en nuestro perfil si quieren verla o consultarla más adelante. Y pues muchas gracias y doctor Javier, no sé si quiere cerrar con un mensaje para quienes estuvieron conectados. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento a Analac, a Silveragro y a Disan que me invitaron a hacer esta charla y ponerme a la orden de todos ustedes, a su disposición. Me pueden contactar a través de cualquiera de estas entidades o directamente. El que esté interesado me puede escribir, es un correo muy sencillo, bernaleuce@yahoo.es de España. Y pueden estar seguros que les voy a responder. Entonces, lo que se les ocurra, con el mayor gusto. Y nuevamente, Felipe, mil gracias y espero que sigamos en contacto para poder tratar de ayudar algo más a los ganaderos, que bien se lo merecen por el esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas y todos quienes se conectaron. Muchas gracias a Silveragro. Nos vemos más adelante en nuestra siguiente charla que ya les contaremos en unos días de qué se tratará. Que estén muy bien. Chao, chao.